Del Consejo Directivo del Galpón, sí, a él le estamos dando la bienvenida y las buenas tardes. ¿Qué tal, Marcos? Andrés Correa te saluda. Bueno, Andrés, muchas gracias. La verdad que muy orgulloso por la invitación. Para nosotros, que además no es la primera vez que el Teatro del Galpón está en contacto con ustedes. Y bueno, es una satisfacción poder tener un ida y vuelta con nuestros hermanos de la vecina orilla. Nosotros siempre atentos. Siempre muy atentos, no solo a todo lo artístico de la Argentina, sino a todo el acontecimiento, todo lo que les pasa a ustedes, es como si nos pasara a nosotros. Y bueno, realmente nos sentimos muy consustanciados siempre, porque además tenemos redes de todo punto de vista, afectivas, artísticas. Bueno, yo creo que nos separa el pequeño charco y nada más. Sí, totalmente de acuerdo, Marcos. Bueno, el motivo en este caso, lamentablemente dista de poder conocer sobre las obras. Igual Roberto Sabán siempre nos trae, hace la cobertura de lo que viene realizando el Galpón y bueno, los teatros independientes en general en Uruguay, pero en este caso recogimos el guante de un comunicado que emitió el Teatro del Galpón en alusión a la crisis, sí, que se está viviendo desde el Teatro Independiente en Uruguay. Quería que nos comentes, Marcos, un poco, que nos pongas, digamos, ahí de primera voz, ¿qué tipo de crisis es la que está atravesando hoy el Teatro Independiente en Uruguay? Bueno, yo creo que creo que la palabra no sería simple, porque no es simple de explicar, pero quizá nuestros ciudadanos lo puedan entender un poco mejor, porque a veces cuando nosotros salimos a la opinión pública, de las pocas veces que tenemos oportunidad, porque también hay que saberse que no todos los medios de comunicación nos dan la cobertura que nos tienen que dar, ¿verdad? Mientras ministros o integrantes del Poder Ejecutivo acá en Uruguay hacen determinadas afirmaciones que a nosotros, no solo al Teatro del Galpón, sino al Teatro Independiente uruguayo, lo dejan muy mal parado, con afirmaciones que no son reales. No le quiero poner otro epíteto, pero simplemente eso, con afirmaciones que no son reales. Nosotros, cuando queremos dar una réplica y una explicación de lo que dice el ministro de Cultura o lo que dice algún integrante del Poder Ejecutivo, nosotros no tenemos la misma facilidad para llegar a los medios. Y eso también hay que decirlo, porque es una realidad, porque es lo mismo que te peguen y que no te den la opción a defenderte, o que te quieran meter en la cárcel y no te den la opción a poner un abogado para que te defienda. Es exactamente lo mismo. Entonces es muy desparejo. Pero un poquito para resumir, yo quiero dar algunos antecedentes para que nuestros hermanos de la vecina orilla entiendan un poco qué es lo que nos está pasando al Teatro Independiente y, por lógica, al Teatro del Galpón, con sus 75 años, que gracias a Dios los cumplimos el año que viene, nada más ni nada menos que 75 años. Somos parte de ese grupo y además de que somos parte de ese grupo, somos fundadores también de nuestro movimiento teatral independiente. La cuestión es la siguiente: nosotros en el año 2019, después de 2 años de muchísima lucha, muchísimo esfuerzo, muchísimo estudio, logramos que el Poder Legislativo, por unanimidad de los votos de sus diputados y senadores, por unanimidad, que no es poca cosa, lográramos sacar, después de 2 años de arduo trabajo, una ley para nuestro Teatro Independiente. Creo que se va a entender un poco, porque ustedes, por ejemplo, yo lo sé, porque además de que tengo grandes amigos, fundamentalmente en Buenos Aires, yo sé que hay un montón de
vamos a decir, de corredores de subsidio para el teatro independiente. Lo mismo sucede en Brasil, lo mismo sucede en Chile, y así puedo enumerar un montón de países. Creo que somos uno de los pocos países en el mundo con un desarrollo histórico, teatral, que no está, vamos a decir, inmerso dentro de estas características. Por lo tanto, después de muchísimos años de lucha, de muchísimos años de trabajo, logramos sacar la ley. Bueno, 2019, septiembre de 2019, hay nuevas elecciones, un cambio de gobierno, por lo tanto, en marzo de 2020 asume el gobierno que todavía está en vigencia, y nosotros esperamos, junto con todo el teatro independiente, esperamos que se le diera, lo único que le faltaba a la ley, porque ya está promulgada, está aprobada, lo único que le falta es darle insumos económicos, nada más que eso. Insumos económicos que estamos hablando, porque yo no quiero hablar del PBI de mi país, pero creo que ustedes entienden cuando hablamos de PBI, o sea, darle un respiro presupuestal a una ley que se aprobó para eso, es como si yo te dijera una célula en nuestro organismo. Estamos hablando de algo que no va a cambiar de ninguna manera va a cambiar la fórmula, ni las necesidades del gobierno, ni de la ciudadanía. Por lo tanto, nosotros esperamos que se nos diera derecho a, y hasta ahora estamos ya prácticamente golpeando la puerta del 2024, y esa ley está encajonada en el Ministerio de Educación y Cultura, la tienen lo que yo llamo, el otro día se reían pero es tal cual, yo digo que la ley está secuestrada en un cajón, en un escritorio del Ministerio de Educación y Cultura, bajo llave, y es lo mismo que si la tuvieran secuestrada o presa, es tal cual. Claro. Entonces, si a eso le agregamos, y voy a resumir lo más que pueda, si a eso le agregamos que antes de que la ley fuera votada, el Teatro Independiente uruguayo tenía un subsidio de 14 millones de pesos, votado también por unanimidad por el legislativo, mientras se construía esta ley, pero además de los 14 millones de pesos que iba para el Teatro Independiente por año, que era mísero, pero ayudaba en algo, además, cuando toma el nuevo gobierno, conjuntamente con toda la excusa de la pandemia, corta ese subsidio de 14 millones de pesos a 7 millones de pesos. Y al mismo tiempo, nuestro teatro, El Galpón, que ¿por qué está en el ojo de la tormenta el Galpón? Bueno, porque es un centro cultural, porque es el centro cultural privado más grande que hay en el país, y porque además tiene la plantilla más numerosa de empleados, ¿verdad? Yo no desmerezco para nada a mis colegas y a mis compañeros de la vida del Teatro Independiente y de las otras instituciones, pero mientras de repente las otras instituciones tienen 1 o 2 empleados, nosotros tenemos 40. Y además de que tenemos 40 empleados, directa e indirectamente le estamos dando trabajo anualmente a más de 150 personas, porque acá tenemos que incluir escenógrafos, luminotécnicos, maquinistas, etcétera, 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 realizadores. Así que bueno, esa es la situación. Nosotros teníamos una forma de subsistir o de sobrevivir, mientras no teníamos esta ley, con una forma de entretenimiento que es en realidad fue pionera en el mundo, se llama una tarjeta, se llama Socio Espectacular, la cual integra todos los teatros independientes de Montevideo, las salas de cine, en este momento no, pero estuvimos muchos años integrados también al circuito del fútbol y del básquetbol, más otro montón de beneficios que tenía esa tarjeta, donde, para que te hagas una idea, tú pagabas, no quiero meter el dedo en la llaga, pero vamos a ponerle como ustedes tenían el dólar común, estamos hablando de una tarjeta con un costo de menos de $10,
a la cual tú accedías a 30, 40 espectáculos por mes. Claro. Nosotros con ese gran invento logramos durante muchos años sobrevivir, darle un funcionamiento a este gran centro cultural, y una de las cosas que nos sustentaba eran los convenios masivos que nosotros hacíamos también con los entes públicos. Entonces, no sé, para darte una idea, lo que nosotros acá llamamos Antel, ustedes le llaman a sala telefónica. Lo que nosotros acá le llamamos toda la parte de combustibles, acá está todo monopolizado en una gran empresa estatal que se llama ANCAP. Después tenemos nuestro Banco País, el Banco de la República Oriental del Uruguay, y así te puedo seguir enumerando otras empresas que tenían convenio con nosotros, con nuestra tarjeta. Bueno, cuando el nuevo gobierno asumió, cayeron absolutamente todos los convenios. No estoy hablando de subsidios, estoy hablando de convenios. Todos los convenios estatales que nosotros teníamos históricamente cayeron absolutamente todos. Entonces, fue lo mismo que si a nosotros nos sacaran 20.000 socios. Claro. ¿Verdad? Claro, ustedes, yo les digo 20.000, les puedo decir 15.000 y capaz que son cifras pequeñas para ustedes. Pero no nos olvidemos que ustedes son más de 40 millones y nosotros somos 3 millones de personas, de los cuales están concentrados en Montevideo 1.700.000 personas. Entonces, los golpes fueron muchos y fueron por muchos lugares. Y yo creo que esto no es algo que estaba diseñado para tirar al galpón. Yo creo que esto además estaba diseñado para ahogar al teatro independiente, donde se dice que el teatro independiente es una trinchera, vamos a decir, de la cultura izquierdista, que promueve la cultura izquierdista y que son lo que acá llamamos comité de base. Y es muy triste que además se diga que el movimiento teatral independiente uruguayo es la cueva de una cultura pura y exclusivamente de izquierda. Primero que eso es mentira, porque acá la cultura no puede tener banderas, o sea, un Shakespeare no tiene bandera, un Molière no tiene bandera, un Federico García Lorca no tiene bandera. ¿Nos entendemos de lo que estamos hablando? Pero esas son realmente misiles que están tirando continuamente cuando nosotros pedimos respuestas, ¿verdad? Cuando nos podemos enfrentar a determinados actores políticos y le pedimos respuestas y le decimos, pero esto cómo es, ¿por dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Y bueno, una de las grandes instituciones que ha marcado la vida del teatro independiente uruguayo ha sido el Teatro del Galpón. Yo no me voy a detener acá, no voy a contar demasiado sobre la historia del Galpón, pero la gente que es teatrera, también de la vecina orilla, y lógicamente nosotros vamos a cualquier lugar de Latinoamérica y todo el mundo sabe qué es el Teatro el Galpón y qué significa. Significa exilio, significa sacrificio, significa un elenco que tuvo que irse porque si no o era torturado, o era matado, o era desaparecido, y el gobierno mexicano nos abrió los brazos, nos acogió y nos dio subsistencia por más de 8 años. Claro. Vuelve nuestro elenco, vuelve con un buque insignia. Por supuesto que tomamos la sala totalmente despojada, porque la sala había sido intervenida y había sido con fines que no tenían absolutamente nada que ver con los que nosotros le dábamos y con los que el pueblo uruguayo quería. Cuando nosotros tomamos nuevamente nuestra sala, nos encontramos con las paredes, nada más con la sala totalmente despojada, y al igual que fue cuando tomamos y compramos esa gran propiedad en el medio 18 de julio, también volvimos a sacar las herramientas de las cajas y los clavos de las bolsas y volver de nuevo a clavar y a construir nuestro futuro. Pero veníamos con un buque insignia. Nosotros somos el único, y esto quiero que quede claro, somos el único centro cultural público y privado que atiende
a más de 120.000 adolescentes por año, niños y adolescentes. Trabajamos con primaria y trabajamos con secundaria. Y por una simbólica suma, le damos acceso a más de 8 producciones por año para que nuestros niños de la escuela, para que nuestros adolescentes liceales puedan acceder y puedan vivir el hecho teatral que además está coordinado durante todo el año con los docentes, con los programas respectivos de primaria y de secundaria, y ese agujero negro solo lo cubre nada más ni nada menos que un teatro independiente, porque no lo cubre el Estado. Entonces, para nosotros mantener nuestra sala abierta no es mantener una fuente solo de trabajo abierta para nuestros empleados, porque quiero aclarar también que durante estos 75 años el teatro ha sobrevivido. Nosotros no cobramos sueldo de los actores, no somos remunerados, ¿verdad? O sea que nuestro trabajo, a pesar de que es mínimamente viaticado, aunque sea para que cubramos los traslados, pero nuestro trabajo es un trabajo solidario, y es un trabajo solidario con la sociedad uruguaya. Por supuesto que cuando nosotros luchamos y trabajamos para que esta ley pudiera salir a flote, una de las cosas fundamentales que estamos buscando es por lo menos la semiprofesionalización. Ni siquiera quiero hablar de profesionalización entera, pero sí quiero hablar de alguna remuneración digna para los trabajadores del arte, que hace muchísimos años que estamos tratando de que nuestro teatro no cierre y sobrevivir y no perder las fuentes laborales, que además tenemos más de 40 familias que viven de esto, o sea, permanentemente, ¿no? Fuera de los 150 que yo te estoy diciendo que son también empleos indirectos. Discúlpame si he sido muy extenso, pero quería un poco para que se entendiera en qué situación hoy es en la que estamos. No, está perfecto, Marcos. Tenía algunas preguntas y con tu desarrollo has casi contestado cada una de las mismas. Ahora, nos queda poco tiempo, pero quería decir, o preguntar, porque podemos decir que hay un ataque al teatro en particular, porque no me cabe, alguna otra explicación que en todo este tiempo, esto, ¿no? No solamente no se le puso plata a una ley que votaron unánimemente en el Parlamento, sino que además se ha deteriorado en cada rendición de cuentas justamente el presupuesto que iba destinado al teatro. Y digo, por otro carril, veo empresas que reclaman, por ejemplo, Montepaz, y le reclaman y tienen su beneficio, el Poder Ejecutivo le rinde su beneficio. Catón Natí se quedó con el puerto de Montevideo. Tienen que ser un teatro privado para... Yo te puedo dar un ejemplo mucho más crudo que ese. Por supuesto que todo esto que estás diciendo, que es, abriste una caja de Pandora, que mejor dicho ya está abierta, porque es escandaloso todo lo que está sucediendo con todo esto que tú estás enumerando, donde la opinión pública sí sabe lo que está pasando y cada uno sacará sus propias conclusiones, ¿verdad? Pero lo que la gente acá no sabe, el pueblo uruguayo no sabe, lo que pasa es que nosotros... sí, quiero contestarte una pregunta, además. Yo creo que sí, que está organizado y que es sistemático. No el bombardeo al teatro independiente. No. Es el bombardeo a la cultura. El bombardeo a la cultura. Porque porque somos un movimiento muy fuerte y porque somos un movimiento histórico que no... Pero, a ver, yo no quiero desmerecer, pero acá estamos hablando de la danza, acá estamos hablando de la música, acá estamos... Bueno, ni que hablar que todas esas artes, en definitiva,
se conjugan muchas veces arriba de una apuesta teatral, ¿verdad? O sea que acá no solo estamos hablando un ataque desmesurado hacia el teatro independiente, un ataque desmesurado a todas las disciplinas culturales. Y está sistematizado y está organizado, y además de eso, yo no quiero irme con demasiados detalles, pero está documentado, está escrito. Hay una persona que se llama José Pedro Arocena, que hizo todo un estudio de cuál es la situación de la cultura y por qué la cultura está como está y por qué la cultura tiene tanta incidencia supuestamente en lo político y que esto y que lo otro, que ganó el premio Oribe, que el premio Oribe es el premio que da el Partido Nacional, actualmente en gobierno, en coalición, por supuesto, pero actualmente en gobierno, Partido Nacional, da el premio Oribe al mejor estudio sobre, vamos a decir, un ensayo cultural. En ese ensayo cultural que ganó el primer premio está toda la exactamente, sobre cómo pegarle y dónde le duele más y cómo poder combatir todas estas cosas que ellos piensan que va contra sus intereses. Está escrito. O sea, no es un invento que yo estoy diciendo y una cosa de mi imaginación. Pero va mucho más fuerte. Tú estabas dando el ejemplo de lo que está sucediendo en el puerto de Montevideo, las tabacaleras, hay un montón de cosas. Pero lo que la gente no sabe es que nosotros acá, que somos un país muy chico, tenemos 4 canales abiertos, no estoy hablando de los canales cable, estoy hablando de los canales abiertos, privados, el 4, el 10 y el 12, el 4, el 10, el 12, perdón, 3 canales abiertos, porque el 5, que también es un canal abierto, es estatal. Yo lo que te puedo decir es, para que tenga un ejemplo muy gráfico la gente, vamos a hablar de números como redondos, ni siquiera hablemos de dólares ni nada. A 3 canales privados abiertos se les dio 86 millones de pesos este año. Vamos a entendernos bien, 86 millones de pesos a empresas que ganan dinero, ¿verdad? Con publicidad y con toda la programación chatarra, que no me quiero detener sobre eso, ¿está? Pero sabemos de lo que estamos hablando. Le regalan 86 millones de pesos. ¿Sabés cómo se lo regalan? Para 3 o 4 formatos, ¿tá? Ustedes ahí tienen La Voz Argentina. Bueno, acá nosotros tenemos La Voz Uruguay. Acá nosotros tenemos, tienen ustedes Masterchef Argentina, nosotros acá tenemos Masterchef Uruguay. Bueno, a 4, 5, 6 programas, La Máscara, también formato internacional, que acá también lo tenemos en Uruguay, los 86 millones de pesos quedaron en esos programas. ¿Cuál era la licitación? Que aparte de una licitación ficticia, abierta, para los canales abiertos, cuando vos tenés en el país 3 canales abiertos, 86 millones de pesos para supuestamente formatos de índole cultural. No quiero desmerecer absolutamente para nada. Cada uno, o sea, hay a gente que le encanta, tienen una gran audiencia, pero realmente son formatos culturales masivos que pueden darle educación a la población. Entonces ahí ponemos 86 millones de pesos, no ponemos 40 millones de pesos para todo el teatro independiente en Uruguay. Estamos un poquito mal, ¿no? También le damos a los canales abiertos, les regalamos 33 millones de pesos para que mantengan la onda en el aire, porque no le pago el derecho de la onda en el aire tampoco. Te lo regalo. Vamos a hacer cuentas. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que yo como integrante de la cultura, y yo no puedo hacer otra lectura. ¿Qué lectura te puedo hacer? ¿Qué puedo mirar para el costado y te puedo decir que no nos están pegando? ¿O que no quieren ver a determinados actores culturales de rodillas? Yo creo que sí.
Yo no hago otra lectura de eso. Esto último que acabas de explicar, quizás en parte cierra lo primero que vos mencionabas con respecto a el blindaje mediático y lo que les cuesta al teatro independiente, o particularmente al Galpón, salir a contestar algunas afirmaciones de algún ministro o funcionario, ¿no? Mirá, es un poquito más, creo que ahora fui un poquito más al hueso, un poquito más a fondo de lo que estábamos hablando hoy. No, lógicamente nosotros no tenemos, lamentablemente, de ninguna manera la cobertura periodística que puede tener un ministro, porque creo que eso también de alguna forma está organizado en que tampoco la tengamos, porque nosotros podemos dar respuesta y podemos hacer denuncias a muchas cosas. Ahora, te va a venir un canal abierto, visto en todo el Uruguay, te va a venir a hacer una entrevista para que le contestes al ministro, para decirle a ese mismo canal que te está haciendo la entrevista: compañeros, ustedes se llevaron, no sé, 86 millones de pesos, más 33 millones de pesos cada uno, vamos a hacer los numeritos, y ahí está la plata que nosotros estamos reclamando, ¿no? Entonces, ¿esto en qué se traduce también? En que es una falacia cuando te dicen de que no hay dinero, ¿verdad? Porque sí hay dinero para algunas cosas, pero para otras no hay dinero, ¿no? Sí, lo que no hay es decisión política de que ese dinero vaya puntualmente al Teatro Independiente, está claro. Es totalmente claro, o sea, más clarito échale agua, ¿no? Marcos, te agradecemos muchísimo la participación. Bueno, no va a faltar oportunidad para que sigamos en contacto, por supuesto. Y bueno, las gracias por el tiempo y de alguna manera tratar de dar visibilidad a esta situación que atraviesa hoy el Teatro Independiente y particularmente el Teatro del Galpón ahí en Uruguay. Bien cortito, yo estoy, pero así, inmensamente agradecido por la oportunidad de poder informarle a los hermanos argentinos qué es lo que está sucediendo con el Teatro Independiente Uruguayo. Y además, simplemente, a modo de primicia nada más, estamos a muy pocos días de recibir a un actor y director que calculo que es muy conocido por ustedes, Manuel Callao, un argentino, que viene a dirigir, nos viene a dirigir. Esta es una coproducción argentina-uruguaya que vamos a realizar. Vamos a hacer una temporada acá en Uruguay y según tengo entendido, como coproducción que es, vamos a hacer también una temporada en Buenos Aires. Y como siempre para nosotros es un placer poder recibir a un hermano argentino y un hermano también de nuestro palo que viene a trabajar con nosotros y que viene a hacer cultura con nosotros. Así que bueno, les quería comentar de que los lazos también con el pueblo argentino, nosotros culturalmente los tenemos muy claros, nunca los dejamos para nada. Tenemos grandes amigos de la casa, amigos, Cartoon, este amigo que ha dirigido 39 escalones y que es muy exitoso también en la calle Corrientes, Manuel González Gil. No sé, puedo seguir enumerando a un montón de colegas y un montón de amigos que además nos acompañan. Bueno, ha dirigido, vos dirigiste alguna obra de Peretti, ¿no? Sí, dirigí una obra de Peretti, además la fui a ver, lo fui a ver, estuve con él, y le dije que me había encantado, porque él casualmente era el coautor de Por H o por B, y sí, la traje acá a Montevideo, la dirigí, y fue muy bien, muy exitosa, así que nosotros siempre en contacto, siempre... A ver, ¿cómo te decía hoy? Nos separa un charco nada más, somos el mismo palo todos. Ahí está, Marcos, mil gracias. Querido, un placer, realmente, un placer, y a las órdenes cuando ustedes quieran, ¿eh? Ahí está. Pasó Marcos Zarzaja aquí, actor, docente, director, ahí también integrante del Tridente, el Consejo